Hoy justamente es una reflexión por la cual estuve orando porque este pasaje es un pasaje que nos va a ayudar, nos va a dar claridad un poquito en cuanto a lo que a veces sucede con nuestro enemigo, que es Satanás. Sí, por favor, que es Satanás, pero también con la carne, ¿no? Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que tenemos tres enemigos. En diferentes versículos a lo largo del Nuevo Testamento nos va diciendo que el creyente tiene tres enemigos. Por una parte tienes el mundo, es decir, este sistema, por otra parte tienes la carne y por otra parte tienes al tentador o Satanás, también llamado la serpiente antigua, Lucifer y bueno, todos los nombres que ha adquirido, ¿no? Entonces, esos son los tres enemigos que tenemos como creyentes. Así que cuando llegas a Santiago, recuerden y les comento que Santiago lo que tiene es una carta muy práctica. Gracias, Eli. Es una carta muy práctica en donde cada tanto te está diciendo cosas muy del día a día. Y por esa razón pensamos en comenzar con Santiago. Una, por esa razón creo que tiene que ver con vida cristiana. Pero la segunda razón también es porque es la primera carta que está circulando. Así que siendo la primera carta que está circulando, nosotros podemos entender muchas cosas y podemos reconocer que estos creyentes a los que va dirigida la carta, los destinatarios, son creyentes que la están pasando no muy bien, que están teniendo diferentes pruebas, unas pruebas multicolores. En el caso de estos creyentes que han huido de Jerusalén y han llegado a diferentes ciudades o diferentes zonas, en lo que hoy conocemos como Israel, inclusive lejos de Israel, se encuentran en situaciones muy complicadas y ya en el versículo 9, 10, versículo 11 también nos hablaba de una prueba muy en específico, había hablado de pobreza, pero también había creyentes que de alguna forma económicamente hablando estaban bien, pero siendo humilde o siendo rico, como dice la palabra de Dios, en ambos casos necesitas pedir sabiduría. Hay que tener sabiduría para vivir con lo poco, vivir contento con lo que Dios nos da, pero también hay que tener sabiduría para vivir con lo mucho. Dios de pronto te bendice con una situación económica un poco más holgada, también tienes que pedir sabiduría para saber cómo vas a administrar esos recursos, porque al final del día solamente tú y yo somos administradores de los recursos de Dios y esos recursos están dados a nosotros para poder administrarlos. Entonces, tanto lo uno como lo otro se necesita sabiduría. Ahora, fíjense bien, cuando llegas al versículo 12, que justamente es donde vamos a hacer base el día de hoy, vamos a agarrar desde el versículo 12 al 18, vamos a tratar de irnos rápido, pero en estos pasajes lo que vamos a leer es cómo se manifiesta estas pruebas, desde las cuales, desde el versículo 2 nos viene diciendo que hay pruebas, qué son las situaciones que están viviendo estos creyentes y cómo estas pruebas de pronto se pueden volver en una tentación. Entonces, por esa razón me pareció importante, porque vamos a tratar de enfocarlo finalmente a estos creyentes, pero también lo vamos a aterrizar al lector del siglo XXI, es decir, a ti y a mí. Porque seguramente no estás viviendo por una prueba como la que estos creyentes, pero para el caso hay pruebas por las que estás atravesando y hay tentaciones por las que estás atravesando o vas a atravesar, y en esencia lo que te está diciendo Santiago es ese caminito que se sigue de la tentación es el mismo caminito para diferentes tentaciones. Es decir, te vas a dar cuenta que no importa qué tipo de tentación tengas, la misma idea o el mismo principio o el mismo proceso va a ser igual, sea que tengas una tentación sexual, sea que tengas una tentación de adicción, sea que tengas una tentación de incredulidad, sea que tengas una tentación de las tantas que quizás tú y Dios saben cuáles son las por las que estás atravesando. En esencia, el mecanismo es el mismo. La forma en la que actúa Satanás es la misma. Pero la verdad también, reconocer que la promesa también es la misma para el creyente del siglo I como para el creyente del siglo XXI. Entonces, ¿cuál es tu tentación? Te preguntaría. ¿Cuál fue la última tentación que tú tuviste y de la cual tú caíste? Pero también te tengo que decir que esa tentación tiene un resultado. Y a veces ese resultado no es el que a mí me gustaría tener, pero del cual, a raíz de esa tentación que quizás me llevó 5 minutos, me llevó a tomar una decisión que ha afectado el rumbo de mi vida. Y cuando afecta el rumbo de mi vida, después no significa que Dios no te perdona, significa que Dios te perdona, pero vas a tener que vivir con las consecuencias. Entonces, ¿para qué esperar a caer en la tentación?
Así que acompáñame, dice la palabra de Dios. Voy a leer un poquito desde el versículo 8 para poder entrar en tema y ya después aterrizamos en el versículo 12. Dice la palabra de Dios ahí continuando, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Eso vimos la semana pasada y ya está en nuestro canal de YouTube. Versículo 12 al versículo 18 es el que vamos a leer el día de hoy y estudiar. Dice la palabra de Dios, dice, bienaventurado el varón, y vamos a personalizarlo. Ahí ponle tu nombre. Para mi caso, Paco, dice, bienaventurado Paco, que soporta la tentación. El hecho de que seas creyente no te exime de pruebas o tentaciones. ¿Me explico? Dice entonces, bienaventurado Paco, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13, cuando alguno es tentado, o cuando Paco es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, palabra rara, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Familia, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos regalas de meditar en tu palabra, de estudiarla. Así que oramos por estos preciosos pasajes que nos van a dar mucha luz en cuanto a quizás las tentaciones a las que estamos expuestos, pero también la forma en que el enemigo puede usar estas tentaciones para sacar lo peor de nosotros. Al mismo tiempo, las promesas que tú has dado a estos creyentes del siglo I, pero que también son válidas para creyentes de todos los siglos. Oro por mis hermanos, sé que cada uno de ellos tiene sus diferentes tentaciones. Oro para que tu palabra sea hallada en un corazón en donde esté dispuesto a hacer los cambios necesarios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús y por sus méritos. Amén. Bueno, primero, vamos a dividir esta predicación principalmente en dos temas. Por una parte vamos a ver en el versículo 12 la promesa. Hay una promesa ahí muy hermosa y de esa promesa se nos deriva una corona. Una de 5 coronas que nos van a ser dadas a nosotros los creyentes. Estas coronas no van a ser dadas a gente no creyente, esto es solamente exclusiva de aquella persona que ha nacido de nuevo. Es aquella persona que se ha encontrado con su Salvador o que ha sido regenerado a partir de que entendió su condición de pecado y entendió que necesitaba un Salvador y reconoció a Jesús como su único Salvador. Bueno, quiero decirte que a lo largo de ese tiempo, desde que tú recibiste a Cristo hasta cuando tú mueras, o si el Señor viene antes, tú te vayas, en ese transcurrir de tu vida cristiana, porque tú naciste muerto, bebé, pero vas a morir vivo, pero en esa nueva vida en Cristo estás acumulando coronas. Esas coronas te van a ser dadas el día que tú estés delante de Cristo. ¿Me entiendes? Esto es hermoso porque es una analogía, de alguna forma, con esos Juegos Olímpicos. Hoy nosotros celebramos cada 4 años los Juegos Olímpicos y ahora el campeón o el ganador de cierta disciplina deportiva tienes entonces el primer lugar, segundo y tercero, entonces tienes medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Y ese es de alguna forma el premio a un esfuerzo durante varios meses o varios años, de alguna forma un premio a tu esfuerzo que se te reconoce, ¿no? A través de una medalla. Pero también, de acuerdo a los gobiernos, el gobierno emite a veces una ayuda económica, un premio económico, porque has puesto en alto el nombre de tu país. Entonces, piensa, por ejemplo, en esas olimpiadas, porque en la antigüedad se organizaban olimpiadas, desde la antigüedad se organizaba, por ejemplo, en la ciudad de Corintio, hay una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio. En realidad hay 2 cartas a Corintios, y en la ciudad de Corintio, una ciudad portuaria, en esa ciudad se celebraban cada 2 años los famosos Juegos Ísmicos. Entonces no había tanta variedad de deportes como los hay hoy, pero sin lugar a duda, estos deportes eran calificados y en lugar de dárseles una medalla, ¿qué se les daba? Se les daba entonces una corona de, iba a decir corona de espinas, pero en realidad era una corona
me olvidé ahorita la hoja, una corona de hojas de olivo, ¿no? Entonces, ese era el premio y entonces el deportista iba y le ofrecía entonces al dios al que veneraba, ¿no? Ese es el concepto que está diciendo de alguna forma o que nos está recordando aquí el apóstol, el buen Santiago, ¿no? Ahora, Santiago nos habla de una promesa, hermanos. Dice la palabra de Dios, lean conmigo, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Y te pone el nombre de esa corona. Ahora te habla que esa corona de vida va a ser recibida porque vino la tentación. Pasaste la prueba, no caíste en la tentación y esa corona te va a ser dada en los cielos. Eres creyente, hijo de Dios. Tienes una tentación muy específica. ¿Cuál sería la tentación de estos creyentes? ¿A qué estaban tentados? Bueno, vamos a pensar un poquito. Están pasando por situaciones económicas, están pasando por persecuciones. Llegan a una ciudad y llegan sin dinero, meten la mano en su bolsa, tendrán muy poco para apenas subsistir, a lo mejor algunos días nada más. Empiezan a pedir trabajo, no se les da trabajo en la comunidad, que se espera que te den trabajo la comunidad judía, y no se les da trabajo porque son judíos que han decidido creer en la secta del carpintero de Nazaret. Ahora mira, estos hombres no se encuentran en una tentación sexual, no se encuentran enfrente de sí una tentación de pornografía, o no se encuentran en una tentación financiera, de querer robar para poder entonces aliviar su situación financiera. ¿Cuál sería entonces la tentación de estos creyentes? Satanás los está tentando, pero ¿cuál es específicamente la tentación? Mira, yo hice unas anotaciones. Posiblemente son tentados a dudar, son tentados a abandonar el camino de la fe, son tentados a decir, ¿sabes qué? Esto al final del día no es para mí. Entonces son tentados a hacerse a un lado y decir, mejor me regreso, vuelvo atrás, para que la comunidad judía en el lugar en donde estoy me vuelva a aceptar y entonces pueda obtener un trabajo digno por mi familia. Porque al final del día uno ve a la familia que también se convirtió en contigo y eres tentado entonces a apostatar de tu fe. Su tentación no es sexual, su tentación posiblemente, y lo más seguro, de acuerdo a lo que hemos leído, y por esa razón leemos la palabra de Dios versículo a versículo, ellos están siendo probados de una manera financiera, están siendo perseguidos. Así que, ¿por qué no mejor tirar la toalla? Mira, yo creo que el libro a los Hebreos va ligado con Santiago. Acuérdate que Santiago, su target o los destinatarios son creyentes judíos. Ahora, cuando tú lees la epístola a los Hebreos, no sabemos quién la escribió. Yo creo que la escribió para mí Pablo. Algunos dicen que fue Apolos. Sin lugar a duda, quien lo escribió, si fue Apolos o si fue Pablo, ambos son judíos. Y están escribiendo a un público judío, en el caso también de los hebreos. Cuando tú lees Hebreos, que era el versículo que estábamos leyendo justamente el jueves de oración pasado, yo les dejaba un audio ahí en el grupo de WhatsApp, justamente Hebreos capítulo 12, el autor de los Hebreos está animando a esos creyentes judíos a levantar las manos. Chavos, pónganse las pilas. O sea, no se trata de volver atrás. Corran con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, no en el pastor, no en las pruebas. Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Y te dice un poquito más, continuando con ese pensamiento, porque es el consumador de vuestra fe, quien murió, fue azotado, resucitó al tercer día, y dice, levanten las manos caídas. Otra vez la analogía vuelve a la carrera, nuevamente a la carrera que los atletas cada tanto hacían, ¿no? Delante de sus dioses. Levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, empiecen a correr. Pararon la carrera, está bien, algunos hemos parado, pero tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Nos están alentando, pero se trata de seguir la carrera. ¿Te has desviado? Alíneate nuevamente al carril en donde tienes que ir. Estos creyentes han abandonado o están a punto de abandonar la fe. Estoy hablando de los creyentes de Hebreos. Estos hombres o estos creyentes están siendo tentados a decir, ¿sabes qué? Mejor ahí muere. Ahora es la tentación de estos creyentes. ¿Cuál es tu tentación? A lo mejor hoy tu tentación no es a dudar. A lo mejor puede ser que sí estás estudiando y a lo mejor estás recibiendo constantemente tanta filosofía hueca, tanta sabiduría, que Santiago más adelante en el capítulo 3 dice sabiduría que no es de este mundo, sabiduría animal y diabólica. Bueno, todo eso va a hacer un efecto en tu mente.
Tienes las redes sociales también te tientan, tienen un efecto en tu mente. Y esa tentación se traduce en que, ¿y por qué no ser como esta influencer? Oye, pero yo la veo que hace esto, vea qué vida feliz. Y parece que ella puede hacer todo lo que quiere o él puede hacer todo lo que quiere y no le pasa nada. Y yo en cambio estoy aquí y acá perdiendo el tiempo. Esa es una tentación. Cada uno de nosotros, familia, tiene una tentación. Cada uno de nosotros está expuesto constantemente a una tentación. Posiblemente tu tentación es tiro la toalla. La tentación a dudar de tu Dios que te rescató y que ha hecho milagros en tu vida. Bueno, esa es una tentación a abandonar tu fe. Pero para algunos la tentación no es eso. A lo mejor para unos la tentación es más profunda. Es una tentación sexual. Es una tentación a tener ahí el mouse y darle clic y ver imágenes que tú sabes que no te van a edificar. Ahora, la tentación en ese caso está ahí. No es pecado porque está ahí. ¿Cuándo es pecado? Cuando tú caíste, cuando le diste clic y empezaste a ver. Y eso te llevó a otra, y eso empezaste, Pero cuando vino la tentación, tú decidiste, mejor agarro mi Biblia, la abro y empiezo a leer. Dios, dame fuerza, dame sabiduría. Pasaste la prueba. Y empezaste y saliste y vamos a caminar mejor y eso que fue tentación, no caíste en la tentación, no pecaste. Pero cuando caíste, entonces pecaste. Pero entonces, de pronto, esa tentación te llegó a tu mente y tú sabes a dónde te lleva esa tentación. Estás en una adicción, tú sabes a dónde te lleva la tentación. Sabes que te vas a acabar tu quincena, sabes que no le vas a hacer bien a tus hijos, lo que tú quieras, llámale la tentación, tú sabes tu tentación. Y cada uno de nosotros, yo tampoco estoy exento a ser tentado. Oye, pero mira esta iglesia, qué bien se ve. No, es que la alabanza y estoy tentado a hacer cosas que digo, pero a ver, bueno, entonces, hagamos iglesia con un modelo humano. O sea, fundemos en lugar de iglesia una audiencia. Estoy tentado a hacer cosas o métodos humanos. La palabra de Dios. Uy, es que el pastor habla mucho de sus experiencias y todo y ve a la gente. Y sí, pero también la palabra de Dios dice que en los últimos días la gente tendrá comezón de oír. Y la gente no le gusta escuchar pecado. Y la gente no le escucha que desde el púlpito le hable de sus tentaciones. Estoy tentado a hacer la exposición bíblica con métodos humanos. ¿Ves? Cada uno tiene su tentación. Estás tentado a gastar el dinero que no tienes. Pero de pronto dices, cada uno la tentación. En mi caso, volvamos a la Biblia. No. Esos métodos humanos no tienen un pensamiento o un fundamento bíblico. Pasé la prueba. ¿Sabes qué me está reservada para mí en el cielo cuando yo esté delante de Cristo? La corona de vida. Qué hermoso, ¿no? Ahora, yo no lo hago para que, quiero ganarme una coronita de vida, ¿no, Dios? Pero Dios sabe el esfuerzo sobrehumano que yo hago para evitar caer en la tentación. Romanos 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ese es el sacrificio vivo, hermanos. Tú quieres darle clic a ver esa imagen prohibida. Tú quieres agarrar tus alcoholes porque hace calor. Pero has tenido una batalla alcohólica por años. Por tanto, es necesario que con más diligencia atiendas las cosas que has escuchado. Perdón, eso estoy diciendo Hebreos 12, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo o a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la palabra de Dios, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es, 2, agradable y perfecta. Así que quiero pasar la tentación, porque siempre la vas a tener. El tema es que no sabes cuándo te va a llegar. Vas a ser tentado. Y si pasas la prueba, fíjate, la versión Nueva Traducción Viviente, este pasaje, te lo voy a leer porque me gusta cómo lo dice. Dice ahí la palabra: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, dice ahí, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. ¿Por qué no le doy clic a esa imagen prohibida?
1, porque yo me daño. Pero 2, porque amo a mi Salvador. Y si estuviera al lado mío, vente Jesús, mira, chécate lo que estoy viendo, ven nomás. ¿Una fría, Señor Jesús? ¿Una frillita? Mira, acá les ponemos en México limón, sal y le damos licuachelas. Ahí está, Señor. Cuando estás a punto de pecar, está la tentación, piensa que al lado tuyo está Jesús. Y tú estás compartiendo con Jesús tu pecado. Qué vergüenza, ¿no? Por eso el Señor dice, porque no lo hiciste, te tengo una coronita de vida, Paco, en el cielo. Porque demostraste también que me amas. Fíjate cómo sobrepasa mi amor a la familia, sobrepasa mi amor a mis hijos, porque amo a Jesús. Ahora, ¿cuántas coronas más hay? Hay otras 4 coronas más. Te digo, por ejemplo, te decía la corona de vida. Primera de Pedro 5:4, para los pastores está reservada la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que yo tengo una coronita que ustedes no van a compartir conmigo. Pero van a poder compartir su corona de vida. ¿Cuántas coronitas de vida llevas allá arriba en el cielo? O en otras palabras, cuando fuiste expuesto a una tentación, ¿en cuántas de esas no caíste? Bueno, hay una corona que te espera allá arriba. Luego está la tercera corona, la corona de justicia. Esa la encuentras, por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Heredamos esta corona por la justicia de Cristo. Sin la justicia de Cristo no puede obtenerse esta corona, debido a que está poseída en justicia y no adquirida a través de las fuerzas y el engaño, como a veces son las coronas terrenales. Luego está la corona de regocijo, que la encuentras en 1 Tesalonicenses 2:19. Dice la palabra de Dios, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona del que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Sabes quién se va a llevar esta corona de regocijo? Yo creo que aquí los que ya tienen varias acumuladitas, y yo espero que no se les suba, que no se gloríen y que, salgan de acá. Yo tengo acá mis coronas de regocijo. José? Jesús, hermano Jesús? Nelly? Los 3 que acabo de mencionar son bien evangelistas. Híjole, hermanos, ya nos llevan delantera. Bueno, el hermano Jesús ya te lleva delantera, José, porque él ya viene de caminar con el Señor algo. Bueno, quiero decirles, hermanos, estos 3, y no sé si alguien más tiene el don. Y bueno, Dani también tiene su don de evangelismo. Tiene una corona de regocijo. Yo tengo 2, quiero decirles, chavos. Ahorita yo tengo 2 y se llama Oscar y Julie, Así que ahí está, pero Oscar y Julie también a juntar coronitas de regocijo, como los tazos, ¿se acuerdan? Allá arriba en el cielo, ahí vamos a estar con estas coronitas. Tienen coronas de regocijo. ¿Te das cuenta? Ahora, yo estoy seguro que José andaba predicando y va por una corona de regocijo. Y digo de regocijo porque si digo nada, va por una corona, uno piensa luego de acá, ¿no? La chela, ¿no? Va por una corona de regocijo. Bueno, ahora que sales a predicar, Joe, piensa, otra coronita más. Otra coronita más. Y yo le voy a decir, sí, José, pero tú no tienes la corona incorruptible de gloria, yo porque soy pastor, lero. Si me empieza a presumir, ya conocen a José, ¿no? ¿Cómo es? Nada. Familia, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que Dios puede premiarte en la eternidad en lo que haces aquí en la terrenalidad. Y la última corona es la corona incorruptible. 1 Corintios 9:24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice acá, todas las coronas en esta tierra están sujetas a deterioro y perecerán. Jesús nos urge a no guardar nuestros tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Esto es análogo a lo que Pablo dijo acerca de la corona de hojas del deportista, que se vuelve quebradiza y se descompone. No así la corona celestial, la perseverancia fiel gana una recompensa celestial. Así que esta corona incorruptible, ¿para quién está?
Hace 2 semanas murió el buen Timothy Keller, un autor excelente. Este autor murió a los 71 años, escribió excelentes libros que yo recomiendo hasta el día de hoy. Este hombre recibió una corona incorruptible, perseverancia. Así que, a la luz de esto, ¿cuántas coronas tienes allá arriba? Bueno, quiero decirte que constantemente puedes estar ganando coronas de vida. Cuando viene la tentación y tú no cedes a la tentación, sino que sales victorioso, amén, pasaste la prueba y Jesús te tiene tu coronita allá arriba. ¿No es eso para decir, Dios, gracias porque puedo a pesar de esta situación, puedo a pesar de que no es fácil, porque nunca es fácil, decir, pasé la prueba? Ahora, el problema es que esas tentaciones las vas a tener de manera constante. Ahora, sígueme por favor en el versículo 13. Entonces, quería comenzar con esto, una promesa. ¿Cuántas coronas de vida tienes en la tierra? Ahora, ¿cuántas coronas de vida ya te perdiste? Y te las perdiste, ¿por qué razón? Porque caíste en la tentación. Coronas ganadas, coronas perdidas. ¿Quién va ganando? Quizás ahorita vas así. Están las tentaciones, ahí vas echándole ganas, ¿no? Por eso, queridos hermanos, la importancia de venir a la iglesia. Porque el domingo en la iglesia nos animamos. Por eso la importancia de venir a tu estudio bíblico los días lunes o los días jueves a la reunión de oración. Esas cosas son las que te permiten estar conectados con el Señor. Por eso la importancia también de tener tu devocional. Me encanta ver o leer. Yo el 1 de junio les mandé un desafío en el grupo de WhatsApp. Hoy es 1 de junio y es un buen día para comenzar Proverbios 1. Y están subiendo constantemente el proverbio que les llamó la atención, lo están subiendo. Bueno, eso es tener un tiempo con Dios. Teniendo ese tiempo con Dios te va a permitir de alguna manera evitar caer en la tentación. Por esa razón el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, ¿a qué nos exhorta en el último capítulo? Familia, hermanos, pónganse toda la armadura para que podáis estar firmes en el día malo. ¿Cuál es el día malo? ¡Pum! Cuando llega Satanás. ¿Cuándo va a venir la tentación? No lo sabes. Pero tú sabes que puede caer la tentación cuando tú vas al lugar que tú sabías que no tendrías que haber ido, porque sabes que la tentación va a estar a toda luz. ¿Qué necesidad de ir? Hay ocasiones en las que no sabes cuándo vas a venir, cuándo va a llegar la tentación, pero hay ocasiones en que tú mismo provocas la tentación. ¿Viste cómo los proverbios son muy... O sea, el proverbio, ahorita vamos a ver el proverbio 7, y el proverbio 7 es muy específico. Vi por la ventana, dice la palabra de Dios, un joven falto de juicio. Ahora, puede ser un joven falto de juicio, pero también hay adultos faltos de juicio. También puede ser una jovencita falta de juicio. También puede ser una persona de la tercera edad falto de juicio. Y dice la palabra de Dios, te lo leo en Proverbios 7 para darle aquí. Versículo 8 dice, cruzó la calle, yo te lo leo, sino 7-8 de Proverbios. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Es un hombre que le falta juicio. Puede ser traducido de otra forma. Vi a un Paco falto de juicio que fue a una fiesta que no debía haber ido. ¿Pero por qué fue? Porque tuvo falta de juicio. Vi por la ventana a Paco que se fue con sus amigos que no edifican, cuando podía ir a una reunión de jóvenes. ¿Pero por qué fue? Falta de juicio. Porque piensa que él va a poder con su tentación. Falta de juicio. Pero este hombre o este jovencito cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de ¿qué cosa? Específicamente de esa mujer. No de esta, de esa mujer. Versículo 9, caía la tarde, porque la mejor forma de disfrutar el pecado es en el anochecer, en lo oscurito. Caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaba la sombra de la noche, de pronto la mujer salió a su encuentro. ¡Ay, justo saliste! Más bien justo querías ver eso. Porque parece ser, por lo que dice el versículo, que la mujer también era una mujer falta de juicio.
Esto que lees sucedió hace 4,000 años. Después de 4,000 años, hoy sigue sucediendo. Solamente que hoy se venden en el motel Bora Bora. Solamente que hoy se venden en los moteles que están en Corregidora. Que para gloria y alabanza del municipio de Corregidora ocupa el primer lugar de moteles, de más moteles de todos los municipios en el país. Continuando con el versículo, dice, de pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de ¿qué? De una prostituta, sin ser prostituta, y con solapadas intenciones. Ahora, quiero decirte, hay ocasiones, hermanas, yo incluido con mi hija, le digo, no, así no sales. Conozco a las amigas de mi hija, se ha rodeado de buenas compañeritas, no creyentes, pero buenas compañeritas, y conozco amiguitas desde kinder, que ocasionalmente a veces nos vemos, que es el cumpleaños, nos invitan, vamos. Tengo que decirte que a veces la vestimenta de las señoritas hoy, tú la pones en la zona roja de Querétaro y no sabes o no distingues quién es quién. Hermanas, ¿cómo es tu apariencia? ¿Tú sabes que puedes ocasionar una tentación en algún hermano? Familia, a veces nosotros somos faltos de juicio. Yo puedo comprender el movimiento feminista que comenzó con una idea buena de tenemos que defendernos, es cierto. O sea, es mi cuerpo, es mi derecho, está bien, te lo creo. Lo que tenemos que entender es que en este siglo XXI el porcentaje de pornografía que se consume está cañón, canijo. Estadísticamente hablando, hoy los niños consumen pornografía desde los 12 años. Así que si ese niño consume desde los 12 hasta los 18, cuando es mayor de edad, por 6 años, su mente estuvo contaminándose pornografía. Así que cuando llega una señorita y esta señorita tiene atracción por este jovencito, ¿qué va a pensar el jovencito? Y si la chica no tiene principios, ahora te puedo decir que a veces tanto pensamiento, tanta cosa porquería que hay se manifiesta en las atrocidades que terminamos viendo. ¿Cómo es posible la pederastia? A ver, no llegó de la noche a la mañana el que practica eso. Es la aberración de la sexualidad. Pero tú crees que un día se levantó, yo quiero... Él ya probó todo. Después dice la palabra de Dios, ella es escandalosa y descarada, sus pies nunca hallan reposo en su casa, unas veces por las calles, otras veces por las plazas, siempre está el acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello, lo besó y con todo descaro dijo, tengo en mi casa sacrificio de comunión, pues hoy he cumplido mi promesa, por eso he venido a tu encuentro, te buscaba y yo te he encontrado. Qué hermoso es el pecado. Estoy hablando de algo específico, pero el que consume cigarritos, chelas, ¿a poco ves los anuncios en donde ves a un tipo con su panzota, te por 8? Acá andamos en el AA, aquí en el anexo. Eso no te muestra la televisión, ¿verdad? ¿Qué te muestra? En pocas palabras, te muestra el versículo 15, he venido a tu encuentro, te buscaba, tú me necesitas. Esa apariencia de hombre exitoso con tu cervecita acá, es cool. He perfumado mi lecho con aromas de mirra, aloe y canela. Ven, bebamos hasta el fondo la copa de amor, disfrutemos del amor hasta el amanecer. Y el pecado lo justificamos, ¿no? Y decimos, los que gustan del mismo sexo, el amor es amor. ¿Está bien? Y están entonces acá dos chicos, el amor es amor, dos chicas, el amor es amor, otras veces el amor es amor. Y entonces las personas les diría, oye, ¿me regalas un vaso con agua? Está bien, ahí en el baño el agua es agua. Ahí te doy un popote para que agarres
La vacinica, el agua es agua. Ah, no, ¿verdad? Con palabras persuasivas lo convenció. Con halagos de sus labios lo sedujo. ¿Te acuerdas cómo sedujo la serpiente a Eva? Con una fruta. Aquí están sus 5 sentidos. La vista. ¡Wow! Vestida como prostituta. De las que me recetó el doctor. La vista cayó. Pero ahora por acá. Te necesito. A ti te estaba buscando. Ven, mira cómo está mi recámara llena de perfumes hermosos. Así que ya tienes vista, oído, olfato. Y lo demás se cuenta solo. Quiero decirte que evidentemente la tentación es seductora. Ahora, no te cuento nada que tú no sepas. O sí. No, ¿verdad? Contéstate tú y Dios. Tú lo sabes. A ver, porque el pecado es bonito. Y él enseguida fue tras ella como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red, sin saber que en ello le va la vida. Así que, hijo mío, escúchame. Presta atención. No desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa. Hay un resultado, la muerte. Para mí, este es el Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18. Cayó en la tentación y trajo a luz la muerte. Porque si me sigues ahí en el pasaje que estamos, eso lo uso como para los versículos 13 en adelante. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Claro, cuando uno cae en la tentación, ya es pecado, entonces tiende a echarle la culpa a otro, porque híjole, no, pues es que es el sistema. Claro, la culpabilidad busca culpables. Tu culpabilidad busca culpables en terceras personas. Y no es nada extraño, lo viste en Génesis 3. Adán buscó culpables, su mujer. Su mujer buscó culpables, la serpiente. Tú caes en la tentación sexual. Es que no me complaces, mi amor. ¿No? Siempre buscamos alguna... Y entonces el creyente al que va dirigido esta carta cae en la tentación. Dios, es que dudé de ti porque ve la situación en la que estoy. Cuando caes en la tentación, ¿a quién hace sentir culpable? Tus chelitas acá, el cigarrito. Es la presión del trabajo. Así es la presión del trabajo, papacito. Salta a correr. Salta a correr. Vas a sudar, vas a tirar endorfinas, te va a dar la creatividad, así que salta a correr. No, es que a mí me gusta el fútbol y no se encuentran los 6 jugadores. Tú solito, agárrate tus tenis. No tengo tenis, agárrate tus guaraches. Los tarahumaras corren con guaraches. Sal a correr, enfríate. Porque 5 minutos de calentura terminan en una eternidad o en años diciendo, ¿por qué lo hice? Porque fuiste falto de juicio. Por eso. O mujeres faltas de juicio. Por eso. Pero qué padre cuando puedes pasar la prueba. Tengo una coronita de vida allá arriba. Y sabes, lo más hermoso es que no solamente estás demostrando que me amas, diría Cristo, sino que estás evitando una muerte. Estás evitando caer en situaciones que te rebasan. Así que te pregunto, ¿a dónde te llevaron tus últimos 5 minutos de pasión? Continuando el versículo dice, no le eches la culpa a Dios, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y ahí es el proceso, a ver, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y la palabra rara concupiscencia, ¿cómo se traduce? Te leo el versículo en la Nueva Versión Internacional. Versículo 14, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios,
malos deseos, que sería el otro término para concupiscencia, malos deseos. Este hombre falto de juicio salió porque tenía un mal deseo, voy a buscar a esta mujer. ¡Ay, justo saliste! ¿Ves? Cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen, como la mujer sedujo. Estoy hablando de un caso que da Proverbios. No necesariamente todos, ese es nuestro caso. Algunos tienen su propia tentación muy específica. Fuiste atraído y fuiste seducido. Y normalmente la atracción y la seducción, ¿sabes cuándo se da? Cuando no estás haciendo nada. Cuando estás en tu casa ahí, viendo la tele y de pronto sale una imagen. ¡Ay! Una coca bien fría. A ver. Y de pronto estás en la ociosidad. ¡Pum! Ahí eres atraído y eres seducido. Sales a la calle, cruzas la esquina, vas en dirección a la casa de la mujer y la mujer también sale. ¡Ay! ¿Ves cómo todo tiene un proceso? Continuando con el pasaje, dice la palabra de Dios, amados, versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O en palabras de Proverbios 7, fuiste atravesado como un animal con la flecha. Como un pájaro fuiste llevado a las redes y moriste. Y entonces, esa tentación a la cual tú caíste, te fue llevando, te fue arrastrando, te fue seduciendo. Estos creyentes están batallando con la tentación de tirar la toalla. Y quieren echarle la culpa a Dios. Pero Santiago les dice, no, mira, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos se empieza a decir, oye, es que antes tenía dinero, y yo necesito unos Benitos Juárez acá en mi bolsa. Y sabes que a la larga te va a traer tristezas en tu vida. Porque no hay como estar al lado de Dios. No hay como estar en la casa de Dios. Ahora te digo, ese es un pasaje del cual podríamos sacar todavía más aplicación. Te haría estas preguntas. ¿En qué área estás siendo tentado? Cada etapa de la vida trae su propia tentación. Si estás siendo tentado y caíste en la tentación, ¿a quién le estás echando la culpa? Ahora, la realidad es que Mateo capítulo 4, versículo 3 nos dice un poquito más acerca de este tentador. Dice ahí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, y si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y a veces el tentador va a ser Satanás poniéndonos la bandeja de plata. Y este tentador conoce la palabra de Dios mejor que tú y que yo, porque le está citando en esta tentación y en las demás tentaciones que van a venir, pero en esta tentación le está citando uno de los salmos. O sea que el tentador sabe la palabra de Dios. Y entonces nosotros como creyentes a veces estamos haciendo cosas y bajo la bandera de liberal o bajo la bandera de que soy libre en Cristo me permito ciertas cosas. No, hermano, no. A veces es el tentador o a veces nosotros mismos, queridos hermanos, provocamos no siendo Satanás o tentamos a otros hermanos. Familia, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, fíjate cómo este tentador puede tentarte a ti, pero también puede tentar a una familia o puede tentar a una iglesia. 1 Tesalonicenses 3:5 dice, por eso cuando ya no pude soportarlo, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. El apóstol Pablo se encuentra, esta no es una epístola de la prisión, se encuentra en otra ciudad, no recuerdo ahorita el nombre, pero él sabe que dejó Tesalónica. Y él está preocupado por la fe de estos hermanos en Tesalónica. ¿Y a quién envía? Envía entonces a Timoteo. Timo, anda por favor a Tesalónica y quiero que me digas cómo anda su fe. Quiero que vayas y que los animes. ¿Pero por qué razón, mi querido Pablo? Diría Timoteo, dice el pasaje continuando.
No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Así que, familia, puede ser tentado de manera individual, pero por supuesto, pero puede ser tentado de manera matrimonial o familiar también, pero podemos también ser tentados a nivel iglesia. Y a nivel iglesia podemos empezar a pensar, oye, pero ¿y por qué no la alabanza un poquito más, así luces? Ahora me encantan las luces también ahorita porque no tenemos el presupuesto, en Querétaro tenemos luces, pero a veces esas cositas que como iglesia somos tentados a imitar a este mundo en aras de decir y terminar justificando es que hay que alcanzar esta generación. Sí, es cierto, hay que alcanzar esta generación, pero no es la idea que la iglesia se convierta al mundo. La idea es que el Espíritu Santo sea quien haga la obra, ¿me explico? De manera tal que puede ser tentado de manera individual, puede ser tentado a nivel familiar, puede ser tentado o podemos ser tentados a nivel de iglesia. Por esa razón el apóstol Pablo, ¿a qué exhorta? Oren por mí. Oren por nosotros. Necesitamos de sus oraciones. A ver, familia, hay algunos matrimonios que no vinieron. Hay algunas familias que no vinieron. Hay algunos que me avisaron, por ejemplo, Lalito me avisó, oye Paco, mira, tengo un evento, perfecto, entendemos, por ejemplo, que Vicky su hija estaba con viruela, pero cuando un hermano no venga, escribámosle, ¿qué onda, hermano? ¿Todo bien? Porque puede ser que estén tentados y quizás hayan caído en la tentación. No vamos a la iglesia. Es que hace mucho calor y siempre la justificación, ¿no? Uy, no, mira, en esta iglesia el pastor es cool y va de jeans y habla como para los chavos y luego la alabanza, no sabes, te mueve. A ver, ¿y la exposición bíblica? ¿Ves cómo podemos ser tentados? Ahora, continuando con el pasaje, seguimos ahí. Amados hermanos míos, no erréis. En la versión NBI dice el versículo 16, mis queridos hermanos, no se engañen. No se engañen, no duden para el caso de la tentación de esos creyentes. Versículo 17, toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia ni se mueve como las sombras. O sea, te habla de un Dios que no cambia, te habla de un Dios que no tienta, te habla de un Dios que sigue advirtiendo a las nuevas generaciones. Versículo 18, por su propia voluntad nos hizo, y fíjate qué hermoso, porque aquí es el versículo 18, me da esta idea de que, ok, sigues cayendo en la tentación, o sea, sigues cayendo en tu adicción, ojo y con cuidado lo digo, ¿no será que en realidad tú crees que eres creyente, pero en realidad ni siquiera eres creyente? Pero yo voy a la iglesia todos los domingos. No, desde chavito yo iba a la iglesia en tal lugar. Ah, buenísimo. Judas Iscariote estuvo con Cristo 3 años y le vendió y después se suicidó. Entonces ponte a pensar, si sigues cayendo en tu tentación constantemente, es que estoy en prueba. No, brother, ¿no estás en prueba? No eres creyente, no eres hijo de Dios. La cruda realidad. Y el versículo 18, Pablo es muy certero, porque es posible que algunos hermanos ya se volvieron atrás, y el creyente que estaba en tentación de dejar la toalla, de pronto ve que el hermano que había salido con él mismo de la ciudad, de la IBM Jerusalén, llegaron a la ciudad, y de pronto el tipo dijo, ¿sabes qué? Esto no es para mí, y el tipo anda económicamente incluso mejor que cuando salieron de Jerusalén, y lo ve al hermano y dices, wow, mejor me hago a un lado y ve como el hermano ya trae un BMW, su esposa trae una Cadillac y yo aquí sufriendo, ni para los frijoles tengo. No erréis, hermano. Tienes un Dios poderoso que no cambia, que cumple su promesa. Versículo 18. Por su propia voluntad nos hizo nacer. Naciste muerto, pero vas a morir vivo. Ahora fíjate, dice, nos hizo nacer mediante, ¿qué cosa te hizo nacer? No mediante ir a la iglesia, no mediante ir a los estudios, no mediante hacer una oracioncita, no, te hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Eres fruto de Dios, y si hay un fruto de Dios, tú vas a dar otro fruto, pero si no das frutos, no eres hijo de Dios, y ya está.
Vas a vivir una eternidad en el infierno. Ahora, ¿no te gusta escucharlo? Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sigues batallando con tus adicciones? ¿Sigues batallando con tus cosas? No has nacido de nuevo. Pero vengo a la iglesia, está bien, pero dice que aquí nacimos de nuevo mediante la palabra de verdad. Es eso, ¿me explico? Por eso, mis queridos evangelistas, siempre les animo, chavos, que sea Dios, el Espíritu Santo, convenciéndolos a los que les estás predicando, que no seas tú y tus intelectos. Porque por supuesto, si le dices, ¿quieres ir al infierno? Pues ¿quién te va a decir que sí? Pues nadie. Pero si tú les predicas que no, mira, para que no vas a hacer esta oración, brother, yo no sé si realmente la persona está aceptando a Cristo por miedo a, o porque realmente el Espíritu lo convenció. Porque lo que dice el apóstol, lo que dice Santiago es, si estás cayendo constantemente en estos, yo creo que a lo mejor evalúa tu salvación. Porque él de su propia voluntad, Paco, nos hizo nacer, porque estábamos muertos. Yo no podía vivir muerto como falleció una tía el día de antier, está muerta, ya no puede, ya, no, pero estamos muertos espiritualmente. Fue la decisión de Dios, pum, levántate. Paco, levántate. ¿Cómo lo hizo? Mediante la palabra de verdad. ¿Y qué dice la palabra de verdad? Eres pecador, necesitas un salvador. Y podríamos, esas dos cosas que estoy diciendo tienen un sustento bíblico. Te hizo renacer mediante la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Hay un fruto. Los frutos son el resultado de un trabajo. Dios hizo su trabajo en nosotros. Familia, en el amor del Señor, quiero animarles a que realmente evalúen ustedes en qué área están siendo tentados. Yo puse ejemplos clásicos, pero hay ejemplos que tú y Dios saben. No necesitas decirme, tú sabes cuáles son tus tentaciones. Trata de ser un joven, o una joven, o una mujer, o un hombre que no tenga falta de juicio. Papacito, ya sabes a dónde vas, ya sabes a dónde te va a llevar si haces esto. Ya eres mayor. Lo puedo entender en un jovencito, en un niño, pero aún los niños tienen a veces más sabiduría que nosotros. Si ya sabes cuál es tu tentación, si ya la has identificado, trabaja en ello. Gánate tus coronitas de vida. Todos los días ponte tu armadura. Todos los días dependencia en el Señor. Todos los días ora, no te canses de orar. Dios, esta es mi tentación, tú la sabes. Porque estamos constantemente siendo atacados por el enemigo. Estamos siendo santificados. No somos un cuerpo perfecto. Dice Tesalonicenses que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Primero los muertos en Cristo, luego nosotros. Y seremos transformados en el cielo. Total santidad. Hoy seguimos batallando con la carne. ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu tentación? Quiero animarte, no quiero terminar esto con, no, pues ahora Paco se nos puso intenso. Hermano, todos batallamos, pero todos tenemos la misma promesa. Y todos tenemos al Espíritu Santo. Y si sigues batallando, hermano, por favor, tómate el tiempo y evalúa. Quizás no eres salvo, no has nacido de nuevo, por eso estás cayendo constantemente, porque tú crees que, pero no eres. Y mejor ahora a que cuando ya estés delante de Dios, pues, ¿tienes? ¿Por qué no terminamos orando, familia? Padre, muchas gracias te damos esta tarde, porque o este mediodía ya casi, por la oportunidad que nos regalas de abrir tu palabra. Y de terminar reconociendo que al final del día todos estamos expuestos, Padre, a tentaciones. Algunas hemos caído y en algunas otras ocasiones hemos ganado una corona de vida que nos tienes reservada en los cielos. Así que mi oración es para que nos permitas ser sabios, ser prudentes y quizás también hacer un análisis de nuestras vidas, ver las cosas que batallamos, Padre, y podamos hacer una evaluación de la misma. Por agradecidos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.